¿Deseas comenzar un negocio o simplemente generar un dinero extra y no sabes cómo hacerlo? Pues quédate que este video es para ti. No importa si eres joven o muy mayor, o si eres hombre o mujer. Este canal te servirá de guía para comenzar un emprendimiento, pues te mostraremos historias de personas reales que han hecho realidad un sueño. Así que acompáñanos en esta aventura donde demostraremos cómo una pequeña idea puede llegar a convertirse en un proyecto sólido y este a su vez en un gran negocio. Tuve que aprender a hacer muñecas o me decidí por hacer muñecas. Bueno, yo me jubilé para cuidar a mi mamá. Mi mamá falleció. La economía que tenemos nosotros, que tenemos que vivir con un salario mínimo, somos dos, mi esposo está medio enfermo, operado de corazón abierto. Hoy estaremos visitando a un grupo de abuelitas que, desafiando la edad, incluso hasta enfermedades, se han insertado en un proyecto que les ha permitido generar un dinero extra y, más que eso, sentirse útiles para la familia y para la sociedad. Buenos días. Quisiéramos saber cómo se llama el proyecto y a qué se dedica. El proyecto se llama Renacer a la Vida. Surgió en el año 2008 por una tesina que hicieron dos señoras que estaban en la Universidad del Adulto Mayor, que hicieron una tesina de naturaleza seca y después se quedaron sin tener qué hacer con su tiempo aquellos adultos mayores y ellas hicieron como que recopilaron todos esos adultos mayores que estaban sin tener qué hacer con su tiempo después que terminaron la Universidad del Adulto Mayor y hicieron este proyecto. ¿Qué tipo de manualidades ustedes hacen? Mira, trabajamos casi todo lo que es textiles, todo el trabajo en textiles, naturaleza seca, trabajamos tejido crochet, tejido 2 agujas, tejido macramé, trabajamos la muñequería, que la muñequería lleva la bruja, la muñeca, el payaso, los elfos, los duendes, todo este tipo de muñequería. En un momento tuvimos trabajo con alambre, ya no, trabajamos los adornos florales, ahora como el foamy es una cosa que se nos incorporó, trabajamos trabajo con foamy, adornos de refrigerador, todas estas cosas. ¿Ahora qué materiales utilizan para hacer esta? Mayormente material reciclado. Utilizamos, ropa que se nos quedó, ropa que nos regalan y los que recuperamos. También tenemos que muchas veces hacer gastos porque para comprar tela, pero mayormente trabajamos con material reciclado. Ahora, ¿cómo deciden qué tipo de manualidades van a hacer? Por ejemplo, si es una fecha determinada. Es según, con lo bien que tú te sientas en algo. Hay personas que no hacen otra cosa que hilo engomado porque es lo que les gusta hacer. Es un proyecto que se hizo para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Entonces, el adulto mayor hace lo que le acomoda. ¿Tienen algún lugar específico donde ustedes elaboran esas manualidades o lo hacen desde la casa? Trabajamos en las casas y a veces trabajamos por 2 o por 3. Nos unimos en un grupo porque hacemos, por ejemplo, una teje, la otra borda, la otra hace otra cosa y nos unimos para conversar, para estar juntas. ¿Se capacitan para mejorar sus habilidades? ¿Reciben algún tipo de instrucción o en la práctica van? Nos capacitamos en los eventos que vamos a La Habana, por ejemplo, arte en la rampa y esas cosas que sí nos dan bagaje viendo de lo que hay. Ya después perdimos el local, pero en el 2017, a partir del 2017 somos un colectivo plástico de categoría nacional que eso nos da como un estatus de profesionales. De todas formas, aquí en la Casa de la Cultura a veces recibimos talleres de cosas que son novedosas o de alguna que le falta algo, pero sí nos capacitamos, las redes nos ayudan mucho. No que hagamos exactamente lo que hay, pero sí hemos aprendido cosas nuevas con las redes. Y nosotras mismas, entre nosotros, ahora mismo nos enseñamos. ¿Cómo tú hiciste esto? Ahí nos capacitamos. Ahora, ¿qué cambios han ocurrido en su vida desde que comenzaron este proyecto, tanto desde lo personal como en lo social? Mira, éramos adultos en las casas, muchos jubilados por enfermedad, como yo que me jubilé muy joven a los 42 años, y personas, amas de casa también. Esto te da, primero, socializas, que es muy importante para el adulto mayor. Cuando vienes a alguna actividad o vienes a la feria que se hacen 2 veces al mes, tú tratas de venir lo más presentable posible. Quiere decir que mejoras tu ropa, mejoras tus aretes, te arreglas un poquito mejor. Ya eso te da deseos de salir. Hemos creado una familia, que eso es lo más importante. Hemos creado una familia, somos una familia. Y eso es lo bueno. Económicamente también, porque no somos la persona que está jubilada dependiendo de una jubilación que todo el mundo sabe que eso no alcanza para nada.
hacemos una ayuda económica en las casas. No nos sentimos relegadas porque somos las que menos ganamos o porque ganamos poquito y no podemos alcanzar quizás cosas que otras personas alcanzan. No tenemos tiempo ahora mismo para pensar en los hijos que se fueron, cómo está la emigración, en los dolores que tenemos, en los achaques y en los problemas. Poco tiempo tenemos para eso. ¿Son bien aceptadas por la población las manualidades o solamente las compran en fechas determinadas? No, son muy bien aceptadas las manualidades. Incluso, si vais a aportar, ves que estamos haciendo un artesano en vivo. Aquí las manos no se están quietas nunca, así mano sobre mano no estamos nunca. Personas que vienen a aportar, que nosotros le damos talleres a la población. Ahí hay una persona que viene y dice, yo quiero aprender a tejer. Bueno, estamos esta semana aquí, si vienes esta semana, nosotros te enseñamos y se sientan al lado de la señora que está tejiendo y aprenden. Eso lo hemos hecho. Y nosotros cooperamos a que las personas valoren lo que no es industrial. Pero además de eso, a que aprendan. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que han enfrentado desde que comenzaron con el proyecto? Mira, hemos tenido muchos desafíos. Vamos a decirte que desde que empezamos hemos tenido mucho trabajo para tener un local que aún después de 16 años no tenemos. Ese es el mayor desafío que hemos tenido siempre. Otra cosa es chocar con la materia prima. La materia prima cada día se encarece más. Hay que reciclar mucho y no es lo mismo trabajar con tela nueva que con tela reciclada. La pieza no queda igual. Unas ayudan a otras. Si tú no tienes silicona, la otra te regala una barrita de silicona. Si se te rompió la pistola, la otra te la prestó. Si no tienes 2 botones porque que te hacían falta, la otra te busca un botón del color que tiene. Ahí están los desafíos. Primero, que no tenemos local. Ese ha sido el gran desafío de siempre. Y segundo, lo encarecida que está la materia prima para trabajar. ¿Hay alguna historia o anécdota especial que nos quisieran compartir? A ver, tú sabes que el problema de la emigración nos está golpeando a las personas mayores mucho. Muchos viejos solos. Pero hay historias muchas. Mira, está Tamara, que estaba en su casa sin hacer nada. Y aquí ha revivido. Está el Poto y Cari, que son un matrimonio que tenemos, que son personas que viven solas, que no tienen hijos tampoco, y que ellos se han incorporado con nosotros. Los dos tejen maravillosamente bien. Han tenido como que han revivido. Y para nosotros, de verdad, renacemos estando aquí o estando juntas. ¿Qué consejos le darían a una persona que quiere insertarse en proyectos o que quiere comenzar a trabajar en las manualidades? Yo les recomiendo a todos los adultos mayores que no se metan en sus casas a pensar en el dolor que tengo, porque ahí duele más. Cuando tú tienes algo que hacer, tienes con quién conversar, vives distinto, es otra cosa. Sales de tu casa y conoces personas nuevas. El adulto mayor no es para estar en la casa, porque además hay un adagio que dice que viejo sentado, viejo muerto. Así que yo les recomiendo a todas las personas que sean adultos mayores, que se incorporen a las manualidades o caminen o siembren plantas, porque ahora incorporamos a grupos plantas también, plantas ornamentales, plantas cactus y plantas medicinales, porque eso es lo mejor que puede tener un adulto mayor. La sociabilización, pero además económicamente nos ayuda. No estamos quejándonos que no nos alcanza el dinero. Y los jóvenes que hagan lo mismo que los mayores, que se incorporen, que trabajen, que cuando tú te ganas el dinerito con tus manos le das valor. Y los jóvenes necesitan saber de dónde salen las cosas. Conocido de qué va el proyecto, conoceremos ahora algunas historias de estas mujeres legendarias que han encontrado un nuevo motivo para vivir. Si han llegado hasta aquí, comenten si tienen algún abuelo en casa que desee comenzar un negocio o si ya lo hace, a qué se dedica. No olvide dejar un dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. ¿Qué le motivó a comenzar en el proyecto? Bueno, después que me jubilen y teniendo en cuenta que ya yo tenía ciertas habilidades manuales, pues me dediqué a hacer todas estas cositas que ustedes ven que están expuestas. Unas llevan más tiempo, otras más paciencia, pero todas tienen un marcado carácter individual, que cada una de nosotros pues tiene sus características y las deja impregnadas en la obra que realiza. Como ahorita comentábamos, yo soy profesora jubilada y bueno, uno, por supuesto, este interés por las manualidades, este afán por ayudar a los demás y en primer lugar, bueno, pues emplear el tiempo que uno
desdichadamente tiene ahora en la casa, porque antes uno se levantaba, salía, venía tarde y estaba acostumbrado a esta vida ajetreada, y de pronto estar en la casa sin hacer nada, pues un poco que lo desmotiva y lo pone un poco triste. A partir de ahí, nosotros no solo montamos exposiciones y participamos en eventos, sino además que hay ventas. Y eso repercute, por supuesto, en la economía familiar. Pues yo me jubilé con la pensión antigua y en realidad yo en estos momentos necesito de otros ingresos para poder mantener la economía familiar. O sea, se une lo útil a lo agradable y de alguna manera uno sale compensado. Existe un mito de que la elaboración de las muñecas, como vemos usted en venta aquí, es algo de las abuelas de la casa. ¿Qué puede decir al respecto? Yo comencé a hacer muñecas mucho antes de ser abuela. Yo tuve una hija y 2 sobrinas y tuve que aprender a hacer muñecas, o me decidí por hacer muñecas. Las primeras muñecas se las hice a ellas, por lo tanto no creo que sea un mito. Cualquier persona puede hacer una muñeca, no tiene que llegar a ser abuela. Y fui abuela ya hace 6 años de un varón, por lo tanto no le interesan para nada las muñecas. Soy ingeniera agrónoma, me jubilé y después comencé a pasar los cursos en la ACA, de muñequería, de cartera, de tejido, varios cursos. Y allí mismo se formó un proyecto. Hago mis muñequitas, la alfombra, pañitos de cocina, todo utilitario. Hago cositas de cactus, de bolsitas de celulares, alguna que otra tapetico de muebles. Pero realmente más bien son unas cosas de tela levantar. Y de verdad que eso me ha ido muy bien. Cuando la pandemia trabajé intensamente para no aburrirme cuando podía salir. Hice varias muñequitas y también se pueden vender y mejora uno la economía porque las jubilaciones no son tan altas. ¿Y la familia está insertada con usted en la elaboración? Bueno, los nietos me ayudan. En algunos momentos, ¿no? A rellenar sobre todo muñequitas. Mi hijo hace algo también de artesanía, él trabaja con el Estado, pero hace algo de barro, como ese cocinero, y algunas ranas. Pero bueno, él trabaja con el Estado y en su tiempo libre hace algo de eso. Y me ayuda también en la macetica para poner los cactus, para las pintas, sí, como no. Yo ingresé a este proyecto fundamentalmente motivada porque después que me jubilé de tantos años de trabajo, estaba en la casa y bueno, ya uno se siente agobiado porque no estaba acostumbrada a eso. Me enteré de la existencia de este proyecto y realmente desde que empecé aquí mi vida cambió muchísimo porque me motivé. Yo me dedico fundamentalmente a tejer. Y aquí he cogido más experiencia porque he ido a exposiciones, vas viendo cosas nuevas, vas aprendiendo y además te sientes útil y sales de la casa y como decimos nosotros, nos maquillamos, nos vestimos, nos sentimos bien y renacemos a la vida como se llama nuestro proyecto. Bueno, yo me jubilé para cuidar a mi mamá. Mi mamá falleció. Y entonces después yo me quedé así, que necesitaba hacer algo porque no estaba adaptada a estar todo el tiempo en la casa. Y entonces una compañera mía que también es enfermera, yo soy enfermera, y estaba en el proyecto y me atrajo para el proyecto, ¿ves? Me dijo que empezara ahí, que me iba a sentir bien. Y efectivamente empecé en el proyecto, me compré una máquina de coser que no la tenía y así fueron todo saliendo las cosas y me motivó mucho porque me gusta hacer las cosas artesanales y ya hace más de 5 años que estoy en el proyecto y me siento bien y las compañeras del proyecto son muy buenas conmigo y me enseñan cositas porque en realidad este no era mi mundo, era la enfermería, pero ahora estoy aquí y me siento bien. Y el material que utilizo casi siempre es reciclado. Ropa que ya se usó, que no
no la uso por cualquier motivo, ve que es tan buena, pero no la uso. Y también he comprado cositas recicladas. Siempre he trabajado con ropita reciclada. Y así. Y me mejora la economía porque la jubilación no es tanto, ¿ves? Y me ayuda con la economía también. ¿Qué la motivó a insertarse en el proyecto? Me motivó porque estaba en un estado muy depresivo. Me embullaron para que me participara en el proyecto. Y a la hora que llegas ahí, es una vitalidad muy diferente. Y desde que llegamos ahí, es la estimulación, el ejercicio diario y ya uno está estimulado. Me decía que, estaba un poco deprimida antes de comenzar el proyecto. ¿Existe otro motivo que la haya impulsado a insertarse en el proyecto? Sí, cómo no, la economía que tenemos nosotros, que tenemos que vivir con un salario mínimo, somos dos, mi esposo está muy enfermo, operado de corazón abierto, es diabético, tiene otros problemas más, entonces uno vende las cositas y te ayuda económicamente para poder resolver algún problema, ¿no? Le decía que mi esposo también es artesano, que cuando se enfermó del corazón lo enseñé a tejer y aprendió y hace maravillas como estas cosas. Y entró al proyecto. Ahí se distrae y hace cosas maravillosas. Han visto cómo estas abuelas con complejas situaciones familiares e incluso de salud no se conformaron con solo ser jubiladas y encontraron un nuevo motivo para vivir insertándose en un proyecto generando ingresos, mientras otros, incluyendo jóvenes, alegan que no poseen habilidades ni tiempo para hacer algo y se quedan en sus casas simplemente sin hacer nada. Si alguna de estas historias los ha motivado y quieren aprender a hacer alguna manualidad o algún otro trabajo desde casa, dejen dicho en los comentarios "quiero aprender" y los ayudaremos a desarrollar esta habilidad. No olviden suscribirse y compartir este video, así me ayudan a llegar a más personas. Gracias y nos vemos en próximos videos.